Y en ese sentido la tristeza es un vehículo fundamental para conectarnos con la autenticidad. Creo que es el mejor de todos, inclusive. Por eso si dejamos espacios de vacío, nos puede invadir la tristeza que nos conecta con la autenticidad. Y acordate que esta autenticidad es la clave de todo lo que estamos dialogando. Sebastián Blasco es psicólogo especializado en deporte, trabajó con la selección argentina de fútbol sub-17, trabajó con equipos de rugby, trabajó con equipos de hockey y escribió en 2022 Detrás del deportista. Hablamos de logoterapia, de flow, del poder de la gratitud y también de la tristeza. Charlamos de cómo se está transformando el mundo del deporte hacia un lugar más humano. Los dejo con Sebastián Blasco en Conversaciones Humanas. Hola Seba, gracias por estar en Conversaciones Humanas. ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Quiero arrancar por el final de tu libro, por el final de Detrás del deportista, la realización personal como victoria. Vos decís, tenemos la compleja misión de reparar el ámbito del deporte. Para ello debemos contemplar las heridas, mirar las falencias, identificar las grietas. Debemos apreciar la belleza inesperada, el valor de la imperfección, tomar contacto con la vulnerabilidad. ¿Qué es tomar contacto con la vulnerabilidad en el deporte? El mundo del deporte suele manejarse dentro de la órbita de la omnipotencia. Una exacerbación de la voluntad de poder, una búsqueda desenfrenada del éxito, donde muchas veces en esta repetición que busca la perfección no hay lugar para las falencias, no hay lugar para el error, no hay lugar para la vulnerabilidad, ¿no? Por suerte, el coronavirus, con todas las implicancias de duelo y pérdida que conllevó, también nos presentó la oportunidad de conectarnos con la vulnerabilidad, ¿no? Puso en jaque la omnipotencia y nos permitió tomar conciencia de nuestra dimensión, ¿no? Y creo que no es casual que post cuarentena tantos deportistas comenzaran a elevar la voz reclamando ser concebidos en su dimensión más personal. Osaka, Wilkinson, Biles, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que estamos como en una especie de periodo de transición de paradigma dominante, corriéndonos de este paradigma omnipotente que busca el perfeccionismo para dar lugar a otra forma de abordaje desde lo personal. Y lo personal y lo humano es imperfecto. O sea, si hay algo que sabemos es que nuestra condición de seres humanos se vincula con la imperfección y con la vulnerabilidad, ¿no? Entonces la vulnerabilidad por un lado es la contracara de la omnipotencia, pero al mismo tiempo es la puerta de ingreso a la humanidad. Y de alguna manera el deporte se alejó de la humanidad en los últimos años. Y yo creo que sí, que se ha convertido en una especie de búsqueda desenfrenada de ganar, poniendo sobre la mesa eficacia, y esa eficacia automatizó, mecanizó, corriéndonos de la vertiente más humana. Y esto está cambiando, ¿no? Esto está modificándose. De hecho, el Mundial pasado de fútbol, Qatar 2022, yo lo denomino un Mundial de la Revolución Emocional, ¿no? Más allá de que fue un Mundial de Revolución Tecnológica, también posibilitado por este contexto previo en donde los deportistas reclaman ser concebidos en su dimensión personal, empieza a aparecer una vertiente mucho más humana. Las lágrimas de Aimar, las lágrimas de Scaloni, las lágrimas de Di María, Messi con su familia, la familia dentro de la concentración de los jugadores. Nos estamos humanizando a nivel cultural, no solo deportivo, y eso es para celebrar, ¿no? Yo creo que tal vez tengamos deportistas con récords mundiales un tanto más bajos, pero más felices, ¿no? Y eso es algo para celebrar. Hablas de algo que me parece muy interesante porque ya se lo escuché también hace poco a un ex rugbyer, que es el tema de la identificación exclusiva, ¿no? Tal vez pasa mucho en el deporte que se toma como
que a veces uno toma como única dimensión ese rol, ¿no? Y eso también es parte de lo que está terminando. Cuesta más esto, porque no solamente pasa en el deporte, pasa en muchos ámbitos y en muchas profesiones. Nos identificamos con aquello que hacemos. Cuando dejamos de hacer aquello que nos da identidad, no tenemos sostén ni estructura. Por eso es mucho más fácil poder caer en ciertos vacíos existenciales, por ejemplo. Por eso es muy importante que el deportista, independientemente de su actividad, pueda generar un eje horizontal, superfluo y diverso, para contrarrestar esta identidad que estaría forjada en el eje vertical, ¿no? Yo esto lo denomino la teoría de la T invertida. Y no solamente contrarresta la identificación exclusiva, sino que al mismo tiempo poner los huevos en muchas canastas te quita presión. Si yo solamente lo que hago es esto, toda mi energía se va a ir en esto, y eso presenta dos peligros. Por un lado, si esto no está, quedarme sin nada, pero por otro lado, presionarme, porque solamente hago esto, me tiene que ir bien en esto. Ahora, si yo hago esto, aquello, esto y lo otro, si esto no está, tengo otro sostén, pero al mismo tiempo puedo quitar presión, porque bueno, si acá no me fue bien, tengo esto otro. Y creo que eso es interesante, poder empezar a pensar en una formación mucho más integral del deportista, ¿no? Pudiendo generar ámbitos de interés en otros lugares que no tengan nada que ver con el deporte, pero que contribuyan indirectamente a su formación deportiva. Y ahí pienso que tal vez es difícil en cuanto a, sobre todo en los deportistas que ya están como en una primera línea de ser exitosos en el deporte y de ya convertirse en marcas, donde hay un mundo diciéndote: che, vos esto lo haces muy bien y quiero que me des más de esto. Y de alguna manera es tomar distancia de ese lugar en el cual ya te quieren. ¿Puede ser algo así? ¿Tiene sentido? Claro, y es re difícil, porque uno se correría del lugar en el cual le va muy bien, es querido, es estimado. ¿Por qué te bajarías de ahí? Por eso digo que esas miradas retroalimentan la omnipotencia. Y esta omnipotencia, más el narcisismo funcional que implica el deporte, más este nivel de perfeccionismo, es un combo muy difícil que te va corriendo de tu eje más humano, digamos, ¿no? Por eso es para celebrar cuando un atleta de la envergadura de Biles te dice: che, todo bien, pero me bajo. ¿Por qué? Porque quiero priorizar mi salud mental. O cuando viene Osaka y dice lo mismo, o cuando viene Wilkinson y dice lo mismo, o Iniesta dice lo mismo. Che, pará, evidentemente no, la felicidad no está vinculada ni relacionada con la cantidad de medallas que puedo llegar a tener, o como dice Iniesta, con la cantidad de Ferraris que uno puede llegar a tener. La felicidad, a fin de cuentas, y según diversas escuelas y ciencias y demás, tiene que ver con los vínculos, y los vínculos humanos que vamos forjando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y el mundo del deporte, por su pretensión de ir tan rápido, muchas veces ha dejado poco espacio y escaso lugar para indagar sobre esos vínculos, para indagar sobre la persona detrás del deportista. Y es ahí donde nosotros, ¿no?, formadores o personas que trabajamos en el mundo del deporte, entrenadores, padres, tenemos la misión de poder ver un poquito más allá y decir: che, bueno, ok, la otra medalla. Decís que la felicidad tal vez está más en los vínculos, que según un estudio está más en los vínculos que en esta parte tal vez más materialista. Y hablas en el libro de la persona sin vida, ¿no? Sí. De que tal vez, y esto para mí también aplica mucho a algunos mundos laborales, donde pareciera que en ese ámbito no podés respetar el resto de la persona que sos durante todo el tiempo. Sí. ¿Por qué nos pasa eso? A ver, el mundo del deporte permanentemente propone o propuso, ¿no? Yo creo que estamos en un cambio, por eso voy a hablar en pasado. Lo que te pasa por fuera de la cancha no debe impactar en lo que te pasa dentro de la cancha. Y es un irreal.
o algo realizable pero con un costo muy elevado a nivel psíquico, como si la persona pudiese fragmentarse sin sufrir ningún costo. Ahí vos tenés el librito atrás que vi, Open, de Agassi. Un librazo, sí. Bueno, ahí cuenta ahí que esa fragmentación la pudo realizar, pero con costos elevadísimos. Cuenta ahí, ¿no? Esta cuestión del cambio estético en sus peinados, sus pelucas, etcétera, porque ni siquiera sabía quién era. Entonces me parece que todo trabajo psicológico debe pregonar por la integración. Integrar los aspectos de mi vida personal, a diferencia de lo que podríamos creer, no atenta contra el rendimiento deportivo. Tal vez en una primera instancia sí, porque darle más lugar a vínculos afectivos, a cumpleaños infantiles que puedo llegar a tener, a compromisos familiares que puedo llegar a tener, te podría restar, ¿no?, cierto foco. Pero a la larga, una persona que puede tener un sentido más profundo, real, auténtico, que ve, que elige, que integra, que suma, es una persona con más recursos. No sé si te pasó, pero me pasó a mí por lo menos, que por primera vez vi en una Copa del Mundo a la familia dentro de la concentración. Creo que eso fue un hito clave de modificación. Mucho tiempo la familia fue contemplada como una instancia de impedimento para la consecución del logro deportivo, y por primera vez la vimos como una plataforma de despegue del rendimiento. Y yo estoy convencido de que la familia es una plataforma de despegue del rendimiento también en el mundo laboral, empresarial, etcétera, ¿no? Creo que la cuarentena en este sentido vino a integrar. Yo muchas veces estoy con sesiones online y aparece uno de mis hijos corriendo por atrás y a nadie le parece grave, ¿no?, porque forma parte de mi casa, de mi ámbito. Y antes nos horrorizábamos y hoy esa dimensión entre lo laboral y lo personal se acercó mucho más, se integró mucho más. Y eso es para celebrar. Pero me quedo pensando, me quiero poner como un segundo en la voz del diablo. No es que piense esto, bien, pero vos decís, está bueno integrar, pero yo te digo, y tal vez una dimensión más personal, pero si una persona se encierra, la vida deportiva es corta, la vida deportiva activa serán 10, 15, 20 años, depende del deporte, depende de cómo responde tu físico, y si en ciertos momentos aparecen dudas personales y vos le das lugar a eso, estás dejando a un costado. Voy a un caso chico y medio que, no sé, cortás con tu pareja o, no sé, tenés un problema familiar, no sé, se murió tu papá, y si le pones mucho a eso, tal vez te corres un poco de tu rendimiento, y tu rendimiento es corto y es como, bueno, no estamos facturando, no estamos... ¿Cómo se le habla a todo el entorno y a la persona, decirle, bueno, ahora igual es más importante que hagas esto aunque pierdas? Exacto, por eso yo te decía que a priori sí hay una merma inicial de rendimiento, pero que a la larga, cuando estás conectado con lo real, con lo auténtico, es mucho más fácil poder comprometerte con aquello que elegís. Una vez estaba trabajando con un paciente, un deportista, ¿no?, que jugaba al rugby. Me dice, Sebastián, después de trabajar con vos, tengo más dolores de cabeza que antes. Porque antes hay cosas que no veía, entonces no me traían problemas. Y hoy por hoy, el ver trae implícitos ciertos problemas que a veces me corren del rendimiento. Y yo le pregunto, ¿no?, ¿qué preferís? ¿Vivir una vida real, auténtica, conectado, que implica muchas veces atravesar momentos que no están asociados solamente al divertimento, sino a la vida misma, o vivir una vida aparentemente feliz e irreal? Por eso la respuesta a tu pregunta que tiene que ver con la autenticidad. La autenticidad es el motor del sentido, y el sentido es el motor de nuestra motivación. Te escuché en una entrevista decir que antes tenías un enfoque más cognitivo, sí, y que de alguna manera, por lo que te decían tus pacientes, como que estaban esperando algo más. Y durante el libro hablas mucho del sentido, y
bueno, recién lo acabas de nombrar, y de la logoterapia. ¿Sentís que ahí hay un espacio importante para el mundo del deporte, para explorar la logoterapia? Las herramientas clásicas de la psicología del deporte son cognitivas. Y está muy bien que lo sean, ¿eh? No despotrico frente a ello. O sea, por los tiempos que el deporte tiene, lo cognitivo se adecua rápidamente, da respuestas concretas, da respuestas estandarizadas y está genial. Ahora, por un propio sesgo de formación y también por el reclamo de los deportistas, yo sentía que había como un pasito más para explorar que tenía que ver con su vertiente más existencial, ¿no? Y la logoterapia es una escuela psicológica existencialista. Y no hay nada, o hay muy poquito, ¿no?, que vincule logoterapia y deporte. Por eso me entusiasmaba poder sistematizarlo y escribirlo, porque creo que no solamente el deporte, sino que la cultura actual busca, se orienta a ese sentido, a ese propósito que puede sostener los sacrificios que implica la práctica del deporte, por ejemplo. Cuando podemos orientarnos al descubrimiento de un sentido en nuestra práctica deportiva, nos es mucho más sencillo afrontar las tensiones, los sacrificios y las renuncias que implica el deporte. Ahora, cuando no vislumbramos hacia dónde caminamos, cuando no podemos responder al para qué, y es mucho más complejo sobrellevar esos sacrificios. Te cambio un poco, pero también con un psicólogo así, tal vez cercano, como acá tengo el libro, no sé si lo viste, el de Mihaly, no sé cómo se pronuncia el apellido. Csikszentmihalyi. Ese. El concepto de flow, sí, me parece fascinante. Está en la mente del deportista buscar el flow, o sea, ya está incorporado el concepto. No sé si dentro de un marco teórico, pero sí desde el marco experiencial. Sí, okay. Anhelan, buscan esa espontaneidad, esa creatividad, esa fluidez, esa sensación en la cual el tiempo se fusiona con el espacio y se pierde prácticamente el sentido de identidad, ¿no? Sí, lo anhelan, lo experiencian, lo identifican. No le ponen un marco teórico, lógicamente. Algunos sí, pero pocos. Sí. Y vos hablás de... Lo traes a Kotler, que dice que necesitamos el 4%, que las tareas sean un 4% más difíciles de los que podemos hacerlo. Exacto. Lo que menciona el autor es que cuando los desafíos que nos imponemos se encuentran por debajo de la percepción de nuestras habilidades, caemos en el aburrimiento. Cuando nos imponemos desafíos que están muy encima de la percepción de nuestras habilidades, caemos en la indefensión. O sea, nada de lo que hagamos va a estar a la altura de la exigencia. Entonces él nos propone esto del 4%. El desafío tiene que ser un poquito. ¿Cómo parametrizas un 4%? Imposible. Importa. Aparte es que sea un poquito más que la percepción de mi recurso. Entonces eso me va a orientar agresivamente, con entusiasmo, a poder afrontar ese desafío externo. Está buena la teoría. ¿Y cómo vos hablaste al principio el tema de la omnipotencia, y que creo que tal vez a veces hay como una ambición que por un lado tal vez te lleva a crecer, pero a veces angustiante. ¿Cómo se limita en decir, bueno, que vamos a hacer algo más difícil, vamos por más, pero que sea un poquito y que no sea tanto que te vuelva loco? En el mundo del deporte, que tiene estas características. Y ahí lo que pasa es que, a ver, cierta cuota de ambición es saludable porque nos permite crecer, ¿no? Madurar, mejorar. El problema es cuando permanentemente busco en todos los aspectos de mi vida crecer y mejorar sin una vara que pueda mediar eso. Yo creo que vivimos en un momento en el cual necesitamos cada vez mayor cantidad de dosis para sentirnos vivos. Entonces ya no es suficiente
correr 40 kilómetros necesitamos correr 80. Ya no es suficiente ver una película, sino que tiene que ser una serie cortita y de gran impacto, y los vínculos tienen que ser deslumbrantes, como si todo el tiempo necesitáramos cosas más extraordinarias para sentirnos apelados. Y eso es un problema, porque perdemos de vista el combustible interno. Entonces, cierta cuota de tensión mínima es necesario porque nos activa a movernos, y en ese movernos buscar ese sentido en el afuera. Y eso nos genera trascendencia, y la trascendencia genera bienestar. Ahora, cuando todo el tiempo cago en la insaciable búsqueda del más, ahí me termino perdiendo a mí mismo. Y esa vara, esa medida, bueno, exige experiencia para ir probando hasta cuándo, dónde, de qué forma. Por eso yo hablo en el libro de dejar espacios de vacío en nuestro día a día, ¿no? De contrarrestar esta hiperactividad, este hacer constante, para dejarnos espacios de ser. Y esos espacios de vacío, poder llenarlos de sentido real y auténtico. Decís espacios de ser y confrontás con el tema del hacer. Sí. ¿Eso es un tema, crees, solo el deporte o es que pasa más a nivel global? Que nos enfocamos más en el hacer que en el ser. El deporte es la excusa. De hecho, no creo que el libro sea un libro de deporte. No. El deporte es un ámbito de la cultura que visibiliza con mucha más fuerza y notoriedad ciertos aspectos que ya están en la sociedad. Pero todo esto que estamos hablando aplica para cualquier ámbito. El deporte tal vez lo exacerba un poco más, lo potencia, porque tiene la posibilidad de fin de semana tras fin de semana revalidar en algo concreto lo que va sucediendo y aconteciendo. Pero somos hacedores seriales, estamos todo el tiempo haciendo. Y tapamos y utilizamos escapismo para conectarnos con lo que somos, porque muchas veces tenemos miedo a angustiarnos existencialmente con aquello que somos, o porque no queremos conectarnos con ciertos conflictos, entonces el hacer nos aplaca. Y creo que, bueno, todo lo que tiene que ver con la adicción al trabajo, por ejemplo, lo puede mostrar muy bien, ¿no? O los fines de semana nos recargamos la agenda de actividades deportivas y sociales, y en qué momento pudiste aburrirte, en qué momento pudiste confrontar con las preguntas existenciales más profundas. ¿Quién sos? ¿Cómo estás? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué querés? Importantísimo forjar espacios no solamente de distensión, que son importantes, sino también de vacío, para poder llenarlos de un sentido real auténtico. Y pues ahora me viene, vos decís que nos cuesta la tristeza también, ¿no? Sí. Entonces, y tal vez en el vacío, por más bien que estés, algo de tristeza va a aparecer, es probable. Totalmente, así es. Ahí menciono que, como en otro momento, el tabú cultural se encontró instalado en la sexualidad, hoy por hoy creo que está instalado en la tristeza, ¿no? Nos da mucho temor, nos incomoda. La tristeza ajena, la propia. Lo que nos deberíamos poder pensar es que la tristeza es una emoción básica universal y tiene una función, tiene una misión, que es conectarnos con nuestra mismidad, ¿no? Nos replegamos sobre nosotros mismos, y en ese sentido la tristeza es un vehículo fundamental para conectarnos con la autenticidad. Creo que es el mejor de todos, inclusive. Por eso, si dejamos espacios de vacío, nos puede invadir la tristeza, que nos conecta con la autenticidad. Y acuérdate que esta autenticidad es la clave de todo lo que estamos dialogando. ¿Por qué decís que tal vez la tristeza es la que más nos puede conectar con la autenticidad? Porque cuando vos estás triste, te abstraes del afuera, de los ruidos, y cuando te abstraes de los ruidos, podés escuchar mucho mejor, con más claridad y nitidez, a la voz de la conciencia. Y la conciencia es el órgano del sentido. Es la conciencia la que te orienta a la búsqueda de tu sentido. La conciencia es la voz interna que aparece en la película Pinocho, por ejemplo.
Pinocho es la película de un niño que pierde su conciencia y cuando no tiene su conciencia, que es Pepe Grillo, no sabe a dónde ir. Cuando recupera su conciencia, vuelve a tener la brújula en su mano, ¿no? Y no se pierde. Y creo que la tristeza favorece esa escucha de esa conciencia. Estamos en la vorágine del divertimento, de la alegría. Está buenísimo, no digo que esté mal, no es una alegoría pasarla mal y sufrir, para nada. Porque yo digo que estar mal a veces está bien. Significa que estamos conectados. Bueno, y vos antes nombraste a Osaka, que medio que la frase que ella empezó a usar es "It's okay not to be okay". O sea, claro. Y me quedo picando de antes, pero me pareció muy lindo en el libro que hablas de gratitud, y que es como una práctica que tal vez en otros lugares está más incorporada, y siento que hay algo con el deporte de alto rendimiento que tal vez choca, porque como si en los papeles, ¿no? Estoy convencido que funcionaría, pero como que si vos sos agradecido de lo que te está pasando, del camino recorrido, digo, cualquier deportista que llega al alto rendimiento y que llega a vivir del deporte, básicamente es porque fue buenísimo, porque superó un montón de dificultades, porque creció un montón, pero a veces hay como una sensación de que te falta, ¿no? Una sensación de falta, de, che, no sé, soy el número... Soñaba con ser el 100 del mundo, porque el 100 del mundo vive el tenis. Bueno, soy el 100 del mundo. Ya ahora quiero ser el 70. Ya ser el 100 claro. Me parece... No digo me parece... Tal vez las sensaciones me parece de perdedor. Ya ser 100, ya está. Ya llegué, ya está. Y como si se pudiera incorporar esa práctica, hay algo que se transformaría. Coincido. Lo que dice Brother David, ¿no? Que es el que habla de la gratitud, es que solemos creer que las personas son agradecidas porque fueron felices. Y en realidad es justamente al revés. Dice que la gratitud es el vehículo para poder llegar a la felicidad. Y que gratitud tiene que ver con una actitud de estar en el presente. No vislumbrando lo que falta, sino lo que se tiene. Y lo que vos dijiste es cierto. El deporte de élite todo el tiempo está concentrándose en la falta en vez de la fortaleza. Por eso muchas veces no conlleva grandes dosis de felicidad. Creo que exige este deporte de alto rendimiento una mirada más humana que ponga el foco en la gratitud para poder ser más feliz, ¿no? Y ahí soy bastante optimista. Yo creo que todo está modificándose. ¿Vos crees que estamos en una buena época? Que es una buena época. Yo a veces tengo duda, o sea, de si será verdaderamente la época en la que esto cambiará, ¿no? Hace unos meses hablaba con un psicólogo deportivo que hace, no sé, como 20 ha estado como en el foco de los medios y se habla mucho de psicología por una situación, y él me dice, y no cambió nada. Me dice, no cambió nada. Fue una moda y pasó. No, pero esto no es una moda porque no responde al deporte, responde a la cultura. O sea, lo mismo te pasa cuando fuiste a ver, vino Coldplay y te habla de lo mismo y empieza a aparecer todo un discurso más de trabajo colaborativo, de mirar a la persona, se empiezan a humanizar los trabajos, las generaciones nuevas empiezan a reclamar esto. Entonces, no responde un modismo, no tiene que ver con la psicología del deporte, no tiene que ver con el deporte, tiene que ver con lo que está pasando culturalmente. Y en eso la pandemia, ¿te parece que a su manera colaboró? Totalmente, o sea, fue como un efecto dominó, ¿no? Es la primera ficha y después empezó a caer todo. Bueno, Seba, muchas gracias por tu tiempo, por la charla. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Alguna idea que te haya quedado picando? ¿Reforzar algo que ya dijimos?
Sí, yo creo que para volvernos una sociedad más compasiva, comprensiva, deberíamos contextualizarnos mucho más internamente, ¿no? Ser más benévolos con nosotros mismos, aceptar nuestras sombras, esto que vos iniciabas, ¿no? Con el tema de las grietas, las propias, las nuestras. Cuando aceptamos nuestras limitaciones, cuando somos conscientes del lugar que podemos llegar, cuando somos conscientes de aquello que nos cuesta, podremos bajar nuestra expectativa y nuestra exigencia, pero también la del otro y para con el otro, y de esa forma ser más comprensivos. Yo creo que este mundo del deporte necesita seguir construyendo esta vertiente más humana, contextualizándonos, siéndonos benévolos con nosotros mismos y también con los demás, ¿no? Y con liderazgos que inspiren desde el humano, ¿no? Cuando yo vivo mi vida con sentido, cuando demuestro en el afuera este proyecto vital, estoy inspirando a que el otro pueda hacer lo mismo, ¿no? Que es la fuerza que mueve a la fuerza para que se apropie de lo propio, ¿no? Apropiarnos de lo propio, conquistar nuestra existencia, ser protagonistas de nuestra película. Esa es nuestra misión. Bueno, muchas gracias. Bueno, si les gustó Conversaciones Humanas, suscríbanse, dejen un comentario, like, activen la campanita para estar atentos a los próximos episodios.